Ya, a ver chicos, entonces continuamos. Entonces, bajo ese criterio, ¿me escuchan todos? Sí, sí, sí. Ya. Sí, te escuchamos. Bajo ese criterio, vamos a continuar haciendo nuestras reclasificaciones. Igual vamos a seguir avanzando, por lo menos en la parte del activo corriente, y ahora ustedes cuando terminen los videos, terminan de hacer el activo y la parte hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos en la nota 7, como vimos en la cuenta por cobrar comerciales. Entonces, del total que es 129.791, vamos a aislar qué cosa no está dentro de cuenta por cobrar comercial. Entonces, cuenta por cobrar la principal subsidiaria relacionadas, como vimos en la nota Mario. 27. Mario, Sí, disculpa, solo vemos tu Excel. ah, ya, perdón. ¿Se ve ahora sí? Sí, gracias. Ahora sí. Ya. Del total tenemos que comenzar a aislar qué cosa es comercial y qué cosa no es. Del primero, como vimos en la nota 27, que son cuentas por cobrar la principal subsidiaria relacionadas, sí está bajo un concepto comercial, porque este número 106.794, si vamos a la nota, 106.794 representa conceptos comerciales y representa diversas. Entonces, de esos 106.794, ok, serán todo, pero tendremos que quitarle las diversas porque no son parte del giro comercial. Son cuentas por una facturación diversa, que no es una facturación comercial. Entonces vamos a quitar el efecto de 14.480 o 14.480 del total. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos dos formas, o comenzamos de uno más, o sea, cada parte independiente para llegar al total, o comenzamos del total y comenzamos a restar. Entonces, si tenemos el total, 129.791, pasamos el 129.971 y comenzamos a restarle lo que no queremos. Primero, ese 106.794, como dije anteriormente, tiene parte sí y parte no, entonces lo vamos a dejar al final. Cuando hablamos de cuentas por cobrar comerciales, estamos hablando ya específicamente acá en el capítulo B de cuentas por cobrar comerciales que generan interés y están a 30, 90 días, entonces si es parte del giro del negocio, se quedan. Esta de 9779 dice que es indemnización del seguro por cobrar. ¿Una indemnización de seguro es una cuenta por cobrar comercial? No. No, no es cierto, entonces se lo quitamos. Menos 9779, perfecto. Luego, cuenta por cobrar diversas por venta de activos. Esa cuenta por cobrar por venta de activos, ¿es parte del giro comercial de Cementos Pacasmayo? No. No, entonces también se lo quitamos. Tampoco. Préstamos a empleados. ¿El core del negocio es prestar a los empleados? Tampoco. No, tampoco. Tampoco, también se lo restamos. Intereses por cobrar, nota 6C. Podemos ir en nota 6C, pero de por sí un interés por cobrar es parte del giro del negocio. ¿Estamos hablando de un banco o de una entidad financiera? No. No, también se lo restamos. Fondos restringidos al pago de impuestos. Nuevamente, ¿el pago de impuestos es algo del core del negocio? No, ¿no es cierto? No, tampoco. También lo restamos. Y otras cuentas por cobrar, no tenemos detalle, no sabemos qué cosa contienen, no nos dan ningún acápite o ningún subacápite para poder detallarlo, entonces si son otros, lo dejamos en otros. Por ende, lo quitamos de la comercial. Menos 26.90. La estimación por cobranza dudosa en el acápite D. Vayamos al subacápite D. Nos dicen, el movimiento de la estimación para cuentas de cobranza dudosa es el siguiente. Y a ver, ¿y este concepto de cobranza dudosa? ¿Qué creen ustedes? ¿Debe estar o no debe estar dentro de la reclasificación? ¿La dejamos o la quitamos? La dejamos, ¿Por qué la dejamos? porque decía que esa estimación puede ser ante posibles pérdidas en caso de los clientes no paguen. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que dejarla. Y, o sea, si estamos trabajando con el total que ya la tenía incluida, simplemente no hacemos nada para dejarla incluida, ¿no? A ver, ¿y ahora qué faltaría? Faltaría el ajuste de esta primera cuenta de 106.794. Entonces nos dice que está en la nota 27. Vamos a la nota 27, que es esta. Y acá está ese 106.794. Te dice que ese 106.794 se compone del 93314
92314 más 14480. ¿Sí? En este caso, yo lo tengo un poco más identificado porque sé efectivamente de qué cuenta estamos hablando, pero probablemente cuando ustedes se sienten a hacer el uno a uno, tienen que ir con un poco más de detalle en cada número de cuenta. ¿Sí? Pero efectos de comenzar a aprender, no es necesario que vayamos tan al detalle, por lo menos por ahora. ¿Sí? Vamos a ir yendo de más a detalle conforme vayamos avanzando también en cada clase. Entonces, de todas estas cuentas que son por cobrar, las comerciales deberían estar porque son comerciales, ¿no es cierto? Justamente las que son bajo la modalidad de diversa, es decir, que son clasificadas como otras o que no se tiene una facturación relacionada al giro del negocio, que son 1480, es el efecto que deberíamos aislar o excluir, ¿no es cierto? Entonces, de ese total, tendré que restar también 14,480. Y con esto, ahora recién obtengo la cuenta por cobrar comercial que realmente refleja el giro del negocio de Cementos Pacasmayo. ¿Sí? Y debería ser lo mismo para 2017, pero para ganar un poco de tiempo y para hacer un poco más claro el ejemplo, voy a centrarme en el 2018. 2017 es hacer lo mismo, solamente que con las cifras de la columna del costado. Perfecto, entonces ahí tengo la cuenta por cobrar comercial con todas las reclasificaciones que he hecho. Ahora, yo les recomiendo que cuando hagan una reclasificación importante, sombreen esa celda de otro color. ¿Por qué? Porque en las PCs siempre te viene una pregunta de cuál es la principal reclasificación o menciona 2 o 3 reclasificaciones del balance general, por ejemplo. Entonces, si ya la tienes mapeada y ya las has identificado y seleccionado, va a ser mucho más rápido que te acuerdes en qué cuenta hiciste una reclasificación importante. Por ende, entras, fijas en qué nota es y la nota y lo trasladas a tu respuesta de la PC. ¿De acuerdo? Por eso les digo que también el curso es bastante de organización y de cómo mostramos la información. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pasamos a existencias. En este caso, nos dice que la existencia ya en el metodizado trabajado es 369,661. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la comprobación y vamos a ver igual en el balance general. Ya trabajamos las dos y ahora nos dice que el inventario son 369,661. Y están en la nota 8, así que igual vamos a la nota 8. Inventarios. Acá tenemos el total que vimos 369,661 y cómo se compone. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esta clasificación del inventario, ¿qué creen? ¿Tenemos que hacer alguna reclasificación importante? A ver, vayamos uno por uno. Producto terminado, ¿es parte del inventario? Sí. Sí, Sí. Sí. ¿Producto en proceso es parte del inventario? sí, también. Sí. También. ¿Materia prima? También. También. ¿Envase de embalaje? También. ¿Combustibles o insumos? También. ¿Repuestos y suministros diversos? También, porque son Sí, suministros o repuestos para exactamente producir el inventario. Inventarios por recibir, también. también, ¿no es cierto? Recuerden en sus clases de contabilidad de gestión, si es que están llevando, o igual en contabilidad financiera, el concepto de SIF, ¿no es cierto? Cuando tenemos estos, por ejemplo, la mercadería FOB, ¿sí? Que es cuando te venden la mercadería y ya es tuya desde el momento en que sale del almacén del proveedor. Así está en otro país, si te la vendió bajo ese concepto, desde que sale el almacén del proveedor ya es tu mercancía. Entonces tú todavía la tienes por recibir, pero ya es parte de tu materia prima o ya es parte de tu inventario. ¿De acuerdo? A ver, y tenemos, nos dice, y todo esto que hemos calculado menos, le restamos la estimación por obsolescencia de inventarios. ¿Esta obsolescencia debe ir o deberíamos quitarla? ¿Qué creen? Eso sería la merma normal, ¿cierto? Así es. Aparte, ojo, la merma es parte del costo de ventas, no es parte del inventario necesariamente. ¿Sí? Eso por obsolescencia te dice que tienes inventario, por ejemplo, perecible, y se pasó la fecha de vencimiento y ya fue obsoleto, por así decirlo, para ponerlo en palabras sencillas. Esto, así como en la cuenta por cobrar tenemos se le llama contracuenta a la provisión por cobranza dudosa, la contracuenta, por así decirlo, de la existencia es esta obsolescencia.
así como la contracuenta del IME, que es la depreciación, que reduce el valor del IME, la obsolescencia también reduce, es la contracuenta del inventario. Entonces también tenemos que dejarla ahí. Entonces, como vemos, no hay ninguna reclasificación importante y el número se traslada tal cual. 369661 viaja tal cual al metodizado. Mario, perdón, en cuentas por cobrar comerciales, el total inicial es 129.791. Ujú. Lo has digitado incorrectamente. 129.000, ¿cuánto? 791. Ah, ya. 791. ¿Así? Sí, sí, Ya, eso era. perfecto. Gracias. A ver, continuamos entonces. Volvemos al balance general. Ya tenemos inventario. Y en nuestro metodizado, ahora nos pide cuentas por cobrar vinculadas. Y acá no tenemos unas cuentas por cobrar vinculadas, pero están todos dentro de la nota 7, entonces volvemos a la nota 7. A ver, y acá, ¿cómo sería la cuenta por cobrar vinculadas? ¿Qué deberíamos hacer? A ver, esa Todas las indemnización, restantes. ya, ojo, ya las restantes, deberíamos ver en las restantes, pero ojo, no todas van a ser vinculadas. Esa indemnización del seguro, ¿es a una vinculada? No, No, Por venta de activos, ¿es a una vinculada? No, Por préstamo de empleados, tampoco. Eso irá en otros, supongo, ¿no? así es, en otros, ¿no es cierto? Todas estas, si se dan cuenta, no es a ninguna vinculada, no hay ninguna información que nos den que es una vinculada. Ahora, ¿dónde sí nos daban esta información? Aquí. ¿Se acuerdan que de aquí le quitamos las diversas? Mm, sí, Entonces tenemos que volver a esta cuenta, que era la número 27. ¿Por qué? Porque en la 27 hicimos la reclasificación de, si bien esas son vinculadas, tienen un concepto comercial, se incluyen. Pero estas que son diversas, que son igual a vinculadas, las quitamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que las quitamos, este 14,480 lo quitamos en la cuenta por cobrar comercial? Aquí se acuerdan que le restamos este 14,480. sí. Entonces sí. este 14,480 debería ir en cuenta por cobrar vinculadas. ¿No es cierto? Perfecto. Con eso tenemos la cuenta por cobrar vinculadas. ¿Qué otra cosa nos pide este Excel? Nos pide otros activos Mario, disculpa, corrientes. una pregunta. Sí, Si no hay nada que especifique que esas cuentas por cobrar a diversas, o sea, no hay nada que, no nos dice si ha sido si es una cobranza por ventas o por otra cosa, o lo ponemos en diversas, ¿no? sí, así es. Vale, gracias. Mario, lo que está en las cuentas por cobrar vinculadas es lo que le sumamos lo que le habíamos restado a las comerciales que no eran, ¿verdad? Así es. Les restamos las diversas, o sea, le restamos de comerciales y lo sumamos en vinculadas. Así es. Estas diversas las restamos de las cuentas por cobrar comerciales y las sumamos a vinculadas. Ujú. Gracias. De acuerdo. Ahora, si se dan cuenta, en este Excel o en este formato nos dicen solamente que hay otros activos corrientes. Y si vamos acá al balance general, tenemos que hay diversos conceptos que aún quedan, como pago a cuentas de impuestos a las ganancias o gastos pagados por adelantados. En este caso, veamos el total. 3,9 y 24,8. Respecto del total, ¿es significativo? Mario, estamos viendo tu Excel. Ah, perdón. Ya, ahora sí pueden ver mi PDF. No, no, sí, Todavía no. ahora sí. Ahora ¿Sí? sí. Ahora sí. Ya. Ahora, como les decía, tenemos todavía estas dos cuentas que son pagos a cuentas de impuestos a las ganancias y gastos pagados por adelantado. Ahora, sumadas ambas, dan alrededor de 30 millones, digámoslo así. 24,8 más 3,9, pongámosle 30 redondeando,
30 millones de 540 o 530 millones es representativo. No, ¿no es cierto? No tiene tanto peso como el inventario, como las cuentas por cobrar comerciales. Y si se dan cuenta, estos conceptos por impuesto a las ganancias, o sea, pago de impuesto a las ganancias o un gasto pagado por adelantado, en este caso, no es parte del giro de negocio y no es algo tan representativo que nos obligue a crearle su propia línea dentro del formato. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? Simplemente agruparlo. ¿Sí? Podemos agruparlo en otros y le ponemos 24807 para el tema de pago de impuestos. Le ponemos 3922 para el tema de gastos pagados por adelantado. Ahora, ¿qué sucede? Si se dieron cuenta, el total me sale de activo corriente 518.780 y aquí el total es 564.970. ¿Por qué se debe esto? Faltó, creo, agrupar los que estaban en cuentas por cobrar. Faltó las de cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Que en realidad son otras cuentas por cobrar, pero nuevamente, para nuestra clasificación, para la información financiera que requerimos, otras cuentas por cobrar no es relevante. Entonces podemos ponerlo como otros activos. Lo que nos es relevante y exclusivamente relevante son cuentas por cobrar comerciales y en una segunda medida cuentas por cobrar vinculadas. Pero otras cuentas por cobrar prácticamente podemos ponerlo en otros activos corrientes. Entonces, ¿qué faltaría? Poner todo lo que le quitamos aquí a la cuenta por cobrar, que le fuimos quitando, tenemos que devolverlo. ¿Sí? Pero ojo, lo devolvemos con el signo opuesto. ¿No? Si lo restamos en la cuenta por cobrar comercial, lo sumamos. Y ahora sí cuadra 534.970, 534.970. Una pregunta. Sí. En el video había una parte donde decían que si era mayor de 5.000, por el principio de materialidad teníamos que crearle una línea. En este caso, ¿eso no aplicaría? No, no necesariamente. O sea, este principio de materialidad, uno, es subjetivo, dependiendo de la materialidad bajo qué concepto quieras verlo. Y dos, yo te recomiendo que en lugar de que apliques un porcentaje fijo para todas las empresas, analiza el giro del negocio operativo de la empresa y el tipo de cuenta que tienes. Si tienes, por ejemplo, no sé, una cuenta como un gasto pagado por anticipado dentro de un giro del negocio donde nunca has tenido gastos pagados por anticipados y cuando vas a ver la nota, digamos que hay una nota de gasto pagado por anticipado, es por un concepto que en realidad sí se relaciona por el giro de negocio, sí te recomendaría crearle su propia línea. Ah, ¿Sí? ok, o sea, más le presto atención a los detalles que al número como tal. Ujú. Ok, Así es, gracias. porque puede haber un número que de repente sea pequeño, pero que represente, no sé, una contingencia clave de la empresa donde tiene una demanda por algún litigio o algo puntual del giro de negocio que te va a cambiar el tipo de análisis que estás haciendo. Entonces, preferiblemente que también, aparte de ver solamente la materialidad, veas también el contenido y si se relaciona o no con el giro del negocio de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, por ejemplo, dentro del activo corriente, la principal cuenta donde hicimos reclasificaciones es la cuenta por cobrar comercial. ¿Sí? Cuando continuamos haciendo esto en el activo no corriente y en el pasivo, vamos a encontrar que también las principales reclasificaciones van a ser en cuentas por pagar comerciales. Ahora, quiero saltarme antes de continuar, y esto lo vamos a seguir viendo semana tras semana, no se preocupen porque esto no es que muera hoy día, sino lo vamos a seguir viendo semana tras semana. Quiero hacer un salto al balance, al estado de ganancias y pérdidas para dejarles también claro algunos conceptos. Y ahora con lo que ustedes van a terminar de ver el video en las semanas, les pediría que intenten hacerlo. Igual les voy a pasar la plantilla completa, pero les pediría que intenten hacerlo partiendo de cero para que puedan identificar correctamente qué cosas considera y qué cosas no. Nuevamente, lo que es materia del curso es aplicar los conocimientos que ya aprendieron en contabilidad financiera bajo una óptica financiera, ¿sí? Bajo una óptica exclusivamente de finanzas, como si ustedes fueran los analistas que les piden, a ver, si es que ustedes fueran los analistas y yo les digo, tenemos 100 millones de soles y tenemos que elegir entre Cementos Pacasmayo o otra empresa B para ver si invertimos o no en cada una de esas empresas. ¿Sí? Podemos comprar bonos, podemos comprar acciones, lo que sea. Quiero que hagan un análisis de rentabilidad para poder determinar qué empresa es más rentable.
obviamente para poder terminar rentabilidad, primero tienen que trabajar esos estados financieros históricos y darle la forma como realmente ustedes tienen que clasificarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que la empresa de repente esté maquillando sus estados financieros para poder presentar una mejor foto de cara al auditor y de cara a sus inversionistas, cuando en realidad puede ser que la rentabilidad haya bajado en ese año y sea una forma en la cual la empresa busque todavía generar un poco más de rentabilidad. ¿Y cómo lo hace en la mayoría de los casos? Casi siempre viene por el estado de ganancias y pérdidas. ¿Por qué? Porque muchas empresas, si se dan cuenta, ¿cuál es la utilidad que te refleja el giro del negocio? Si tú tienes que ver la utilidad a nivel de giro del negocio de core business, ¿qué utilidad verías? La operativa. La operativa, ¿no es cierto? Si tú ves como utilidad operativa, está considerando ventas, costo de ventas y gastos de ventas administrativos, que son parte igual del core business. Pero ¿qué sucede? Hay muchas empresas que tienen otros ingresos y los suben por encima de la utilidad operativa para poder mejorar su margen. Y tienen gastos que los clasifican como gastos fuera del giro del negocio, o sea, como otros, y los consideran por abajo de la línea operativa. ¿Por qué? Porque al subir el ingreso y bajar el gasto por la línea operativa que están haciendo, están mejorando el margen. Entonces están presentando una foto que en realidad no es. Entonces parte de la labor que tienen que hacer ustedes es justamente identificar si se trata de alguno de esos tipos de operación y reclasificarla para poder saber cuál es la rentabilidad real de esta empresa. ¿De acuerdo? Ahora, una forma de hacerlo es que vayan yendo nota por nota, identificando de qué se trata cada gasto y cada ingreso. Y también lo que tienen que haber, o mejor dicho, saber para esto, es un poco de ratios que lo vamos a ir viendo ya conforme vayamos avanzando en las semanas. ¿Sí? Nuevamente, como les digo, es importante distinguir ese tipo de contabilidad porque una parte que deben haber visto en contabilidad es cuando hay una contabilidad agresiva o conservadora en una empresa. ¿A qué se le llama contabilidad agresiva? Es cuando reconoces el ingreso de una forma rápida y retrasas el gasto lo máximo posible. ¿Sí? ¿De qué forma? Por ejemplo, puede ser que incluso no hayas cerrado una venta todavía a nivel de transacción, sino estés en planes de cotizaciones finales y la empresa ya se reconoce en la venta como tal. Incluso no ha habido intercambio de flujo ni intercambio de productos, pero la empresa ya se reconoce eso como una venta y de repente tienen algún costo hundido o algo que tienen que reconocerlo como un gasto, pero la empresa lo retrasa o lo capitaliza dentro de otra cuenta del balance y lo trata de patear lo máximo posible en el horizonte de tiempo. ¿Por qué? Si es que una empresa hace eso, ¿qué está haciendo? Está haciendo que la venta o el ingreso crezca de manera rápida y el costo va a aumentar, pero de manera paulatina en el tiempo. Entonces, obviamente, el margen se va a ver mejor. ¿Sí? La utilidad operativa va a mejorar, va a subir. Si tú tienes una contabilidad conservadora, ¿qué es lo que harías? Reconoce el ingreso lo más tarde posible y el costo lo más antes posible. ¿Por qué? Porque tienes una manera conservadora de registrar tus partidas. Prefieres empeorar tu margen en el momento cero ante una posible mejora que va a ser sustancial y sostenida en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, justamente esa es la materia también que estamos tratando de identificar con estas reclasificaciones y poder ir siempre al detalle de cada cuenta para saber qué cosa contiene cada una de estas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver de manera rápida el estado de ganancias y pérdidas. Tenemos que la venta, costo de ventas, el gasto administrativo, gasto de venta y distribución, otros ingresos operativos. Y usualmente dentro de esto de otros ingresos operativos suelen haber algún concepto que sea relacionado que no sea parte del core business del negocio, sin embargo está dentro. ¿Para qué? Para mejorar la utilidad operativa. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes también sepan esas cosas para cuando vayan a la nota puedan analizarla. Tenemos ingresos y costos financieros, tenemos pérdida de instrumento por derivados financieros, que también lo voy a explicar en la siguiente clase. Participación en resultados de las subsidiarias, cuando una empresa tiene participación en otro tipo de empresa, o sea, tiene acciones de otras. Y pérdida o ganancia, en este caso pérdida por diferencia en cambio, que fue un poco lo que expliqué la semana pasada, e igual lo voy a explicar la siguiente semana junto con la pérdida o ganancia por derivados financieros. Entonces todo eso te genera una base imponible
que es utilidad antes de impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta y finalmente utilidad neta. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes comiencen a llenar toda esta información y la trabajen en la plantilla ya te va a calcular los ratios de manera automática. ¿Sí? Ya están ligadas las fórmulas para que se calculen de manera automática. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es interpretar estos ratios. Si hemos hecho el trasvase de información de manera correcta a cada plantilla, el balance, el estado de ganancias y pérdidas, los ratios se están calculando ya de manera automática. ¿Sí? Y un ratio súper importante que justo tiene que ver con el core business del negocio y con la utilidad operativa dentro de ganancias y pérdidas va a ser el EBITDA, que también lo vamos a comenzar a ver la siguiente semana a medida que ya entremos al análisis de ratios cada vez más. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, lo que hemos visto el día de hoy es un poco la metodología de trabajo que tenemos que hacer con las cuentas del balance general para pasarlas a la plantilla. Esto tanto lo he desarrollado ahora como está en el video. En el video van a poder encontrar de todo el balance. Pero lo que yo quiero es que, incluso si no han terminado de ver todo el video, traten de comenzar a hacer ese análisis ustedes practicando. No creo que les tome mucho tiempo para ver qué cosas sumarían o restarían en base a su criterio. Y luego, viendo el video, van a poder realmente darse cuenta si es que su criterio estaba errado o no. ¿Por qué? Porque si practican de esta forma, como lo hago siempre con todos los alumnos que han llevado el curso conmigo y con Juan, el criterio que tienen se va a ir afinando poco a poco. ¿Sí? Este tipo de criterio no es algo que ustedes los van a aprender o es digamos, una fórmula que está escrita en roca, sino es algo que se va afinando conforme vayan viendo ejemplos y ejemplos de cada caso. Entonces, un poco lo que ustedes vayan comenzando a practicar prueba y error y vayan afinando ese criterio para ver justamente qué es lo que harían. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, chicos. ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta, consulta? Todo claro. De acuerdo. Entonces, a ver, chicos, aprovecho para cerrar. Mario, Sí. yo quería saber si la plantilla nos van a dar también para el control o eso es algo que nosotros lo vamos a hacer. No, a ver, justamente eso les voy a explicar un poquito más. Los controles son distintos de las prácticas calificadas y distintos del parcial. Práctica calificada y parcial y final son similares en estructura y para eso requieren de llevar cierta información ya trabajada, estudiada y analizada, por así decirlo. Para el control de lectura lo único que necesitan son leer las notas al estado financiero, resaltar las más importantes, hacer ustedes sus comentarios, sus anotaciones donde crean conveniente en cuanto a qué cuentas son más importantes o en cuáles de repente han visto que tiene información clave para el giro de negocio de la empresa, pero no se les va a preguntar por reclasificaciones, no se les va a preguntar por rentabilidad, por liquidez, no. Es un poco más el análisis interno de la empresa y que ustedes puedan identificar y trasvasar la información a lo que se les pide. Por ahí habrá alguna de juicio, pero casi nada, muy poco. La metodología, cómo se toma en las prácticas calificadas, es justamente lo opuesto. Partiendo de una base del estado financiero de las notas, ustedes hacen reclasificaciones y tienen que omitir una conclusión y una opinión a nivel de rentabilidad, liquidez y solvencia y estructura de capital. Y más adelante también a nivel de riesgos. Entonces, para el control solo tienen que llevar la nota del estado financiero leída y, bueno, estudiada, mejor dicho, de la empresa que les ha tocado. Ahora, el control de lectura, al ser la próxima semana de 3:30 a 4, se ha puesto a esa hora justamente porque va a haber práctica calificada del curso Matemática Financiera a las 4. Entonces, como la red va a estar saturada y los sistemas van a estar saturados cuando hay PCF, finanzas o matemática financiera, lo que vamos a hacer es vamos a adelantar una hora la sesión para que terminemos justamente y ustedes se empalmen con el control de lectura. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la sesión de mañana, perdón, del día sábado, de 2:30 a 3:30, para que una vez terminada, ustedes empalmen con el control de lectura. ¿De acuerdo? Que tienen 3:30 a 4. Perdón, no te entendí, o no sé si te entendí bien. O sea, de 2:30 a 3:30 vamos a tener asesoría y de 3:30 a 4 el control.
Así es, porque si hacemos de 3 a 4 la asesoría, como siempre, les vamos a quitar media hora por el control de lectura. Así que vamos a tomar de media hora antes, 2:30 hasta las 3:30, para desarrollar los temas que nos tocan en esta semana. Y apenas den 3:30, ustedes se conectan a dar su control de lectura hasta las 4 ya de manera individual, independiente, y con eso concluye todo. Ah, ok, está bien, gracias. ¿De acuerdo? Perfecto, chicos. A ver, entonces, recapitulando. Vimos cómo descargar los estados financieros del SMB. 2, les dije que también que tengan cuidado en base a que muchas veces en el SMB están colgados los estados financieros, pero por ahí se equivocan y en la carpeta individual suben el consolidado o en la del consolidado suben los dos, el consolidado y el individual. Entonces lean bien los títulos para estar seguros de que estamos hablando del individual. Vean bien los años. Si les piden 2019-2018, no se confundan. Sí, porque hay gente que a veces se confunde y baja de un año distinto y obviamente toda la información que vas a leer, o sea, va a estar en base a información histórica antigua. Entonces, no te va a servir para el control de lectura. Para el control de lectura lo que buscamos, como les dije, es un poco más de análisis de información y de escaneo de información, más que un poco de análisis. Y hemos visto también el metodizado, cómo comenzar a llenarlo, en los criterios que tenemos que hacer para las reclasificaciones. Y para la próxima semana lo que tienen que hacer es estudiar para su control de lectura. Y nos vamos a ver de 2:30 a 3:30 para la sesión. Y de 3:30 a 4 ustedes tienen el control de lectura. ¿De acuerdo? Mario, ¿tú crees que nos puedas pasar como que un ejemplo de las preguntas que se vayan a tomar? Sí, justamente eso es lo que quiero buscar ahora, porque los controles, como han sido por plataformas virtuales, no los tenemos en un documento como Word, digamos así. Entonces quiero ver si es que por ahí puedo recapitular algunas preguntas, ejemplo, que hayan venido antes. Obviamente son de otra empresa y no van a ser las mismas, pero más o menos para que se den una idea en cuanto a cuál es el tipo de pregunta y más o menos cómo podría venir, ¿no? Pero siempre les hago esa salvedad que la pregunta no se va a repetir y la industria, mejor dicho, o la empresa también como es distinta, por ahí algo cambia, pero por lo menos le va a dar un sentido básico de noción de cómo va a ser. Mario, perdón, creo que me perdí. ¿Qué documentos tenemos que estudiar específicamente para el control? ¿O durante la semana vas a mandar un correo No, especificando solo las notas industria del y estado ello? financiero de la empresa. Ya, esa empresa, ¿a cuál empresa te refieres? Hoy día se envió un correo con las pautas del control de lectura y con el nombre de la empresa. Ya, genial. Como vimos también y como les enseñé al inicio, cervecería San Juan y la descargamos inclusive todos juntos. Así que ya tienen el detalle de cómo descargarlo y básicamente es eso. Ese es el único documento que deberían llevar leído para el control. ¿De acuerdo? Mario, una pregunta. Sí. Tal. ¿Cuándo nos estarías pasando la grabación de esta asesoría ahí de la anterior? Ah, ya. Las grabaciones, yo no tengo. A ver, en los que tenemos jefe de práctica con algunos permisos distintos, no podemos grabar directamente en la nube, entonces tenemos que hacer una conversión adicional. Esta conversión a veces toma un poco de tiempo, pero voy a tratar de hacerlo entre hoy y mañana para subir el del anterior y el de eso también a la plataforma. Yo creo que mañana en la noche ya deberían tener las dos grabaciones. Ya, buenas horas. De acuerdo. De acuerdo, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Como les comenté, lean bien para su control de lectura. Les voy a pasar un correo a manera de ejemplo con algunos tipos de preguntas y cualquier duda o consulta que surjan, no duden en contactarme vía correo electrónico. ¿Sí? Gracias, Mario. Listo, chicos, de acuerdo. Que estén bien. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Chao.